Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles a la distancia con el propósito de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios con el tema que hemos titulado Cristo murió por todos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es tan cierto como la gran verdad de que la palabra de Dios permanece para siempre. Y la base bíblica está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice así: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Es decir, que en este planeta, independientemente si estamos hablando de esta generación o la generación anterior, independientemente si estamos hablando de los profetas de Dios del tiempo bíblico o los reformadores de la Edad Media, simple y sencillamente no hay hombre en esta tierra que podamos declarar justo delante de Dios, porque no hay justo ni aun uno. De hecho, el texto sigue diciendo: ciertamente no hay hombre en la tierra que nunca peque. Es decir, que todos los seres humanos, por más obedientes que hemos intentado ser delante de Dios, hemos caído en pecado de una manera u otra. No hay un solo hombre que nunca haya pecado. Así que con eso podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: en la tierra no hay hombre que nunca peque. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver de qué manera es que nosotros hacemos que Dios quede como un mentiroso delante del universo. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, y Romanos 3, versículo 23, que dicen así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Luego, el siguiente texto agrega: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el apóstol San Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Es decir, que si nosotros nos atrevemos a decir que nunca hemos pecado, que nunca hemos fallado, que nunca hemos desobedecido, simplemente estamos declarando delante del universo que Jehová, que es nuestro Dios, es un Dios muy mentiroso. Tanto así que el siguiente versículo agrega: por cuanto todos pecaron. Eso significa que todos nosotros los seres humanos hemos sido registrados en el cielo como pecadores, porque de una u otra manera todos hemos incurrido en la práctica del pecado. Sea pecado de adulterio, sea pecado de chisme, sea pecado de la codicia, sea pecado de la vanidad, sea pecado del orgullo, cualquiera que sea el caso, la Biblia dice claramente que todos hemos pecado. Así que
al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Cuando nosotros decimos que no hemos pecado, con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver ¿cuál es la paga o el salario que nos hemos ganado todos los seres humanos con nuestras vidas de pecado? Y la base bíblica está en Romanos 6, versículo 23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: porque la paga del pecado es muerte. Es muy importante entender que hay una gran diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte. Porque cuando una persona que usted haya conocido murió siendo esclavo del pecado, esclavo de la pornografía, esclavo del alcoholismo, esclavo de la marihuana, esa persona apenas sufrió lo que la Biblia define como la primera muerte. Sin embargo, esa persona, de acuerdo a la palabra de Dios, tendrá que resucitar para ser juzgado por Cristo Jesús, y después de ser sentenciado, entonces sufrirá lo que la Biblia define como la segunda muerte en el lago de fuego. Por eso el texto dice que la paga del pecado es muerte, porque es en la segunda muerte, en el lago de fuego, en el infierno, donde las personas que han muerto esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de la iniquidad, esclavos de la rebeldía, esclavos de la desobediencia, tendrán que recibir su paga, su condenación, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: la muerte segunda en el lago de fuego. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cómo demuestra Dios el Padre su gran amor para con todos nosotros los pecadores. Y la base bíblica está en Romanos 5, versículo 8, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Eso significa que Dios el Padre ama a Cristo Jesús como su Hijo unigénito, pero también nos ama a nosotros que somos sus criaturas. Sin embargo, Dios el Padre decidió demostrarle a los seres celestiales que están en el universo que nos ama a nosotros tanto así, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser desobedientes, a pesar de ser rebeldes, a pesar de ser incrédulos, a pesar de ser defectuosos, a pesar de ser ateos, a pesar de ser malagradecidos,
A pesar de ser insolentes, Dios el Padre ha demostrado delante del universo que nos ama tanto que con obras contundentes e irrefutables ha dejado un testimonio que su amor por nosotros es real, es inconfundible, es incomparable, porque el texto dice claramente que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús, su Hijo unigénito, murió por nosotros. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: entregando a Cristo para morir por nosotros. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver qué gran lección nosotros podemos rescatar de lo que sucedió cuando Cristo pagó por nuestros pecados. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió, fue avergonzado, fue humillado, fue maltratado, fue desnudado en la cruz, fue lacerado, fue clavado, fue rechazado, fue escupido en su rostro, le arrancaron la barba, fue despreciado por su pueblo escogido. Jesús fue crucificado sin asco, sin misericordia, sin contemplaciones en la cruz del Calvario. Y el texto dice claramente que todo aquello que Cristo experimentó y todo aquello que Él padeció, lo hizo el justo por los injustos. Otra forma de entenderlo es que el justo pagó por los pecadores, porque en realidad los que merecíamos morir crucificados en la cruz del Calvario éramos nosotros, porque nosotros sí hemos pecado. Así que, con eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que el justo, que es Cristo Jesús, pagó por todos los pecadores. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las tareas que debía de desempeñar Cristo a la hora de pagar por los pecados de todos nosotros. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Es muy importante mencionar que cada uno de los pecados que nosotros cometemos
tienen un peso y tienen una carga. Precisamente por eso, cuando nosotros confesamos un pecado, ya sea a nuestro Dios o bien a una persona, cuando confesamos ese pecado de corazón, de manera sincera, y la persona nos perdona o Dios nos perdona, sentimos que nos quitamos un tremendo peso porque los pecados tienen su carga y tienen su respectivo peso. Por eso el texto dice claramente que Él, refiriéndose a Cristo Jesús, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo para que tú y yo entendamos que no solamente llevó mis cargas, no solamente llevó sus cargas, sino que Cristo, por amor a todos nosotros, llevó las cargas, llevó el peso de todos los pecados de todos los seres humanos, habidos y por haber, para poder salvarnos en su reino. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Cristo debía llevar nuestros pecados sobre su cuerpo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver quién fue el que se encargó de colocar todos nuestros pecados sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Isaías 53, versículo 6, que dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso significa que la persona que se encargó de colocar todos nuestros pecados sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es nada más y nada menos que Jehová, Dios el Padre. De hecho, el texto dice claramente: Jehová cargó en él. Es decir, Jehová, Dios el Padre, colocó, cargó, depositó sobre Cristo el peso de todos nuestros pecados, a pesar de que fuimos nosotros los que nos descarriamos como ovejas. Fuimos nosotros los que nos descarriamos en la forma de vestir indecente. Fuimos nosotros los que nos descarriamos fornicando y adulterando. Fuimos nosotros los que nos descarriamos mintiendo y chismeando. Fuimos nosotros los que nos descarriamos consumiendo todo tipo de drogas, y sin embargo, Jehová, Dios el Padre, cargó todos nuestros pecados sobre la persona de Cristo Jesús. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: esa obra la hizo Jehová, Dios el Padre. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver
¿Cómo presenta la Biblia a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a entrar al atrio del santuario para pagar por nuestros pecados? Y la base bíblica está en Isaías 53, versículo 7, que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Es decir, que cuando Cristo estuvo en el campamento del santuario, a pesar de que fue angustiado, a pesar de que fue afligido de forma injusta y sin misericordia, Cristo demostró dominio propio porque enmudeció y no abrió su boca. De hecho, el texto bíblico sigue diciendo que como cordero, Cristo fue llevado al matadero. Y esto nos lleva a entender que cuando Cristo fue llevado al atrio del santuario, al matadero, el animal que utiliza la Biblia para simbolizarlo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: como el cordero que fue llevado al matadero. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué fue lo que ocurrió cuando Cristo fue levantado en la cruz delante de todo el universo con todos nuestros pecados sobre su cuerpo. Y la base bíblica está en Juan 3, versículo 14 y 15, que dicen así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Luego el siguiente texto agrega: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el texto 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto me lleva a entender que cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, delante de todo el universo, sucedió algo impresionante delante de los ojos de Dios. Porque entró al campamento, vivió en el campamento y venció el pecado en el campamento con una vida de perfecta obediencia, simbolizado por el Cordero. Pero cuando Cristo entra al atrio, cuando Cristo entra al matadero para morir en la cruz del Calvario, ya el Padre no miraba a un cordero inocente, ya el Padre no miraba a un cordero perfecto sin mancha, sino que miraba a una serpiente, porque Cristo cargaba nuestros pecados. De hecho, el siguiente texto agrega: para todo, porque es muy importante entender que cuando Cristo cuelga en la cruz del Calvario, delante del universo, lo hizo por amor a todos. Murió como una serpiente culpable, aunque vivió como un cordero inocente,
porque amaba de tal manera al mundo que Cristo se entregó por todos. Por eso, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Pasó de ser un cordero inocente a ser una serpiente culpable. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cómo identifica la Biblia a Cristo después de haber pagado por nuestros pecados y alcanzado la victoria sobre la muerte. Y la base bíblica está en Apocalipsis 5, versículo 5, que dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Eso significa que hay 3 animales diferentes que se utilizan en la Biblia para referirse a la obra de Cristo, tanto en el campamento como en el atrio del santuario. Por eso el texto dice claramente: he aquí que el león de la tribu de Judá. Porque cuando Cristo vivió en el campamento del santuario una vida de perfecta obediencia, se le identificó con el Cordero. Cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, delante de todo el universo, para salvarnos de nuestros pecados, se le identificó con una serpiente. Y con este texto del Apocalipsis, nosotros podemos entender que no tenemos que seguir llorando, que no tenemos que seguir derrotados, que no tenemos que seguir afligidos, porque dice allí, no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, ha vencido, ha resucitado, Él vive hoy y vivirá mañana, y por su poder omnipotente, como el rey de la selva, como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes y señor de señores, también nos puede garantizar la victoria sobre el pecado. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: como el león de la tribu de Judá. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que en la tierra no hay hombre que nunca peque. Vimos también que cuando decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Por otro lado, nosotros estudiamos que la muerte segunda en el lago de fuego es la paga por nuestros pecados. Además de eso, nosotros concluimos que Dios el Padre demuestra su amor para con nosotros, entregando a Cristo a morir por nuestros pecados. Por otro lado, nosotros estudiamos que Cristo murió por todos nuestros pecados, porque el justo pagó por los pecadores. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que Cristo debía llevar
todos nuestros pecados con todo su peso y con toda su carga sobre su cuerpo en el madero. Inclusive nosotros concluimos que el que se encargó de colocar nuestros pecados sobre el cuerpo de Cristo Jesús fue Jehová, Dios el Padre. Vimos también que Cristo entró al atrio del santuario como el cordero que fue llevado al matadero. Además de eso, nosotros analizamos que Cristo pasó de ser el Cordero Inmaculado, el Cordero Inocente y sin pecado, a la serpiente culpable de muerte en la cruz. Y lo último que nosotros estudiamos fue que cuando Cristo resucitó al tercer día, venciendo el pecado y venciendo la muerte, fue identificado como el rey de la selva, como el león de la tribu de Judá. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado con nosotros para continuar aprovechando las diferentes enseñanzas de la serie que hemos de estudiar. Por ejemplo, el tema que continúa en la serie se titula Cristo no le perdona a todos. Y luego el tema siguiente en la serie lleva como título Cristo no le borra a todos. Y la razón por la cual Cristo no le perdona a todos y Cristo no le borra a todos lo vamos a entender cuando estudiemos el tema número 5 de la serie, que se llama Cristo no transforma a todos. Por eso es muy importante que usted nos pueda seguir acompañando a lo largo de esta serie para que aprendamos cómo alcanzar la victoria sobre el pecado por el poder de Cristo Jesús. Así que Dios le siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.